nosotros un matrimonio muy especial. Ellos son del Centro Teológico de Integración Familiar y está con nosotros el profesor en Teología, Manuel Cervera Toraya. Profesor, yo creo que ya metiéndonos un poquito ya presentamos donde la escuela, que se dedica, cómo trabajan y todo, y metiéndonos un poquito ya a lo que es el tema de la desintegración familiar. Pero antes déjenme preguntarle, Dios construye una familia, Dios, porque hace una familia entre José, María y Jesucristo, se fomenta una familia. Así es, y siempre dentro de los planes de Dios desde el principio de la creación es precisamente integrar el planeta o poblarlo con familias. Realmente Él hace al hombre y Él hace algo muy importante, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces la soledad es algo que Dios no recomienda. Y si algo no es recomendado por Dios, que es el creador de cada uno de nosotros, automáticamente Él decide darle una solución a ese problema de soledad que tiene el hombre. Y el Señor le trae a una compañera, a una esposa, para que viva. Y le dice crecer y multiplicar y poblar la tierra y sojuzgarla. Entonces viene la primera instrucción. Desgraciadamente viene después un problema de una caída. O sea, la pareja tenía una sola orden, una sola instrucción en el principio, que era no comer de un árbol que estaba allá, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, ellos incurrieron en esa desobediencia y se dio lo que tenía que darse, la muerte. Y empezó a haber un problema degenerativo en la naturaleza de ellos. Inclusive la relación con Dios también fue interrumpida. La palabra muerte en la Biblia significa separación y la palabra vida significa unidad, unirse. Por eso cuando dice que el hombre muere se separa el cuerpo de su espíritu, el espíritu de su cuerpo. Y cuando una persona prácticamente se separa de Dios, dice la Escritura que está uno muerto. Por eso el comentario tan apropiado de Cristo cuando andaba en su ministerio, se le acercó una persona y le dijo que quería que andar con él, que le permitiera seguirlo. El Señor le dijo, vente, dijo, dame chance que yo entierre a mi muerto. Y Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces la Biblia señala que cuando uno no ha establecido la reconciliación con Dios, dice que estamos muertos porque estamos separados de Dios. Y desgraciadamente desde la caída de aquel entonces viene una descendencia con ese problema, el cual Cristo viene a reparar en la cruz. A eso vino Jesús. Jesús vino a restaurar esa relación que estaba rota. Y esa relación, forzosamente, no se podía recuperar bajo ninguna circunstancia, sino solamente bajo la cruz, bajo la sangre, derramamiento de sangre. Dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados o reconciliación. Entonces, necesariamente, el problema de la relación con Dios es un problema de tipo más bien legal, porque nosotros al estar transgrediendo los mandamientos de Dios, nos hacemos reos de la justicia divina. Entonces viene Cristo a restaurar todo esto, y Él en esa cruz se entrega totalmente y dice, consumado es. Y ahí en ese momento se lleva a cabo el principio de la reconciliación con Dios. Ahora, cuando nosotros venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, venimos a Dios a través de la cruz, a través de Jesucristo, que es prácticamente el medio que nos une al Padre, se establece lo que se dice vida, recuperamos la vida, que la palabra dice vida eterna. En ese momento empezamos a interactuar con una relación íntima con Dios, porque una cosa es el aspecto religioso y otra cosa es el aspecto realmente espiritual. Como tú decías, una persona puede ser religiosa y no ser espiritual. Y una persona puede ser espiritual sin que forzosamente sea religiosa. Entonces, es algo, la relación de la vida es algo muy personal, es una amistad tan común y corriente con Dios a través de la Escritura. Entonces, definitivamente, cuando esta situación caótica empieza a multiplicarse en la tierra, empieza también a multiplicarse también los problemas de familia, puesto que el hombre, al estar separado de Dios, no es capaz de amar a su pareja como Dios manda. La relación difícilmente se puede dar de esa forma.
amor erótico, pero no conocimos el amor ágape, que es el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios se puede definir que es un amor por sacrificio. O sea, Dios entregó a su Hijo para decirnos que nos amaba. Él en esa cruz derramó toda la vida de Jesús para que de esta forma nos diga, ¿saben una cosa? Ni en cuanto les amo, que estoy entregando a mi propio Hijo por amor a ustedes. ¿Por qué? Porque Él quiere que de esta forma nosotros podamos integrarnos en una relación filial con Dios y al mismo tiempo viene como consecuencia natural una relación filial con la familia, que prácticamente se rompe porque no somos nosotros capaces de amar a nuestra familia con ese amor sacrificial, que es el amor ágape, que es el amor que Dios derrama en nuestros corazones cuando recibimos al Espíritu Santo, en el momento que nacemos de nuevo por la palabra de verdad, por el Evangelio de nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, automáticamente cuando se da ese fenómeno de reconciliarnos con Dios, el cual lo hemos sacado de todos los medios, lo hemos sacado de las escuelas, lo hemos sacado de muchos lugares, y entonces pues obviamente las familias no tienen oportunidad. Nosotros no podemos vivir independientes de Dios. Satanás, una de las principales causas por las que Satanás cayó es porque se quiso independizar de Dios. Nosotros somos agentes morales y somos criaturas de Dios, somos creados por Él y para Él. Entonces cuando nosotros pretendemos vivir independiente de Dios, caemos en una situación de autosuficiencia. Y es cuando vienen a cometerse todos los errores. Sabemos que tenemos una naturaleza caída. La Escritura dice claramente y declara que todos nosotros, no hay quien busca a Dios, que cada quien hace lo malo, cada quien se aparta y se va por su propio camino. Dice que todos hemos pecado y por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces prácticamente nos coloca en una sociedad sin Dios. Y esto lo estamos viendo en todos los niveles. Por eso la maldad está creciendo y se está multiplicando. La maldad es una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, y está llegando y está tocando límites, ahora sí que estratosféricos, en el cual Dios va a tener que actuar para poder detener y frenar este nivel de maldad que hay, como pasó en la época del diluvio. Esa civilización se tuvo que enfrentar con el juicio de Dios, porque ya habían rebasado los límites de una sociedad. Ya no había prácticamente nada que pudiera mantener a la sociedad unida, sino ya era prácticamente una anarquía total. Y los límites de este tiempo está alcanzando niveles bastante peligrosos para la seguridad de cada uno de nosotros. ¿Y eso por qué? Porque Dios está afuera. En la época de Jesucristo también les tocó una civilización bastante corrupta. Sin embargo, Cristo viene, salva a sus discípulos, muere en la cruz, se va y manda al Consolador en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos. Ahí nace la iglesia de Cristo. Y cuando nace la iglesia de Cristo, empiezan a darse cambios importantísimos en esa sociedad. En la medida que el cristianismo crecía, pues iba abarcando y la gente se iba convirtiendo. Se pasaba del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, como dice la Escritura. A una cultura, ahora sí que decían una cultura que nos va a traer a nosotros toda la paz y toda la formación. Por ejemplo, vemos a los discípulos. Los discípulos eran gentes como nosotros del mundo, no tenían preparación. Esos hombres los agarra Dios y prácticamente los convierte en unos gigantes, en personas que pudieron colapsar e impactar una sociedad de maldad. Y una cantidad de gente se convertía. Entonces, hay una fuerza impresionante cuando le permitimos a Dios que Él opere. Y prácticamente la maldad en Roma se fue deteniendo, porque iba creciendo y creciendo la sociedad que andaba en Dios. Y eso, pues, nos trajo a nosotros este legado. Nosotros tenemos un legado. Prácticamente esta es una herencia que la Biblia llama los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces nosotros, ahora en nuestro tiempo, se está repitiendo la crisis de la moral, de la crisis de la economía. Todas las crisis se están prácticamente conjugando en este tiempo. Y la única
solución que hay para el ser humano y para las familias es que volvamos a abrirle la puerta a Jesús para que entre. Por eso Cristo siempre dice, aquí yo estoy a la puerta y toco. Y esa invitación de Jesús a estos tiempos, a la sociedad, precisamente cuando lo dijo fue en Apocalipsis, y esta viene prácticamente cumpliéndose, porque es profético, se viene cumpliendo en estos días, en esta última generación. Aquí yo estoy a la puerta y toco, si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él y cenaré con él. Entonces, esta es una de las promesas que él trae de regresarnos a la posición de hijo que teníamos antes, a esa posición filial con el Padre, donde Él nos toma, ¿sí? Y nos regala su paternidad y nos hace hijos. Dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 13, dice, a los suyos vino hablando de Jesucristo y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibe se le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios, y no por voluntad de hombre y por voluntad de varón, sino por Dios. Entonces automáticamente cuando entra uno en ese vínculo familiar, inmediatamente las cosas empiezan a restaurarse. Se restaura la amistad con Dios y automáticamente nosotros empezamos a recuperar nuestra cordura. Porque cuando no estamos así somos autodestructivos. Destruimos todo lo que tocamos, nos destruimos nosotros, destruimos a nuestras esposas, nuestras casas, nuestros hijos, y eso es lo que genera la disfunción en un hogar. Se vuelven disfuncionales precisamente por la falta de orientación. El sabio Salomón nos dice en Proverbios 14, dice que donde no hay un consejo sabio, cae el pueblo, dice. Entonces el Señor claramente dice, donde no vigila, el Señor en vano vigila la guardia, la policía. Y una casa que no construye el Señor, en vano la construye el que la construye. Jesucristo trajo dos parábolas muy importantes. Habla del constructor necio y del constructor sabio. Entonces dice, el constructor sabio es aquella persona que oyó la palabra e hizo conforme a la palabra. Dice, yo lo compararé como aquel que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vienen los vientos y vienen las tormentas y vienen todas las aflicciones de la vida, esa casa quedó de pie. Dice, sin embargo, existe el otro constructor, que la Biblia llama el necio, que es la persona que oyó y no hizo. Aquella persona dice, yo la compararé como aquel que construye su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los vientos y vinieron las tempestades y vinieron los huracanes, se le cayó la casa y grande fue su ruina. Entonces realmente él es el único capacitado para poder traernos a nosotros asesoría, para poder hacer que el matrimonio funcione. ¿Por qué se derrumba el matrimonio? Porque no sabemos hacerlo funcionar. Venimos al matrimonio prácticamente sin una preparación. Entramos al matrimonio sin tener el manual, sin abrir el manual para que pueda funcionar y operar. Es como cuando yo me compro un avión y yo primero no aprendo a manejarlo, pues yo nunca lo voy a nada que hacer, lo voy a destruir. Yo primero necesito capacitarme. Y eso está pasando con nuestra sociedad. Los jóvenes están entrando al matrimonio sin tener idea de lo que están entrando. Cada una de las partes entra al matrimonio pensando que va a ser atendida. El hombre llega buscando prácticamente a una servidora y buscando a una sexoservidora. Y la mujer entra al matrimonio buscándose a su galán que la tenga en una cajita de vidrio de cristal. Y al momento cuando empieza la vida matrimonial, vienen los desengaños y vienen los dolores. Y todo se cae, todo se pierde. Como dice la Escritura, ¿por qué? Porque no tenemos el oído puesto donde debería de estar, en el manual de la vida. Este manual de la vida realmente restaura los matrimonios, los construye, los fortalece, hace familias sólidas como pasó en la iglesia primitiva. Fue una época maravillosa donde estos hermanos nuestros lograron un nivel de entendimiento tan grande que las personas que lo veían quedaban impactadas. Si metían al Coliseo Romano, por cada cristiano que moría alabando al Señor, se convertían 3 o 4 personas por cada uno que moría, porque el testimonio de estas personas era abrumador. Entonces,
desgraciadamente nosotros estamos ya en los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo la crisis más grande de familia que nos podemos imaginar. Ahorita los jóvenes en las escuelas estamos viendo la caída de la moral en las secundarias, en las primarias, en el preescolar, ya se están viendo ya indicios de una tendencia amoral de los niños. ¿Por qué? Por observación un niño se contamina por mirar. Entonces se están viendo toda la cantidad de cosas que están pasando ahorita, inclusive dentro de las programaciones que hay en la televisión, hay una cantidad de material que está generando una mente sucia a los jóvenes y violenta también. Entonces prácticamente todos los sistemas están prácticamente como si estuvieran confabulados para llevar a la sociedad al extremo del colapso. Por eso es que necesitamos como sociedad nosotros empezar a retomar la palabra, la Biblia, el manual de la vida, así que el instructivo del matrimonio, ¿sí? Tanto los que están afuera como inclusive los que están dentro de las iglesias. Profesor, preguntarle a su esposa, a ella, hemos visto todo este proceso que nos ha dicho el profesor, pero ahora, ¿cómo vemos usted su punto de vista en los matrimonios actuales? Ya dejamos la vida, la basificación bíblica y nos vamos a la vida real ahora en la actual. ¿Cómo ven los matrimonios actuales, disfuncionales? Bueno, hablando de los matrimonios disfuncionales, como decía mi esposo, el problema que tenemos es que no sabemos, cuando venimos al matrimonio, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no conocemos el manual. Es como cuando tú compras, decía él, te compras un artículo y no lees el manual, entonces ¿qué pasa? Lo echas a perder. Es lo mismo, venimos al matrimonio y no sabemos qué es lo que Dios le pide al hombre, ni sabemos lo que Dios le pide a la mujer. Venimos al matrimonio, entramos como nos enseña nuestra sociedad, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Echamos a perder la relación. Cada quien hace lo que su cultura le ha enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Dios, en este libro maravilloso, precisamente en Efesios, te da las especificaciones hermosísimas, hermosísimas. Le va diciendo al hombre lo que tiene que hacer y le dice a la mujer lo que tiene que hacer. Desgraciadamente el hombre se maneja sin Dios. Por eso es que, lo que usted decía, los matrimonios se vuelven disfuncionales. ¿Y en dónde repercute? En el divorcio y en los hijos. Vemos niños en estos tiempos con un índice de maldad increíble. Precisamente decía mi esposo, desde niños de preescolar, yo soy maestra de preescolar precisamente, y ahí vemos tantas situaciones de maldad, de inmoralidad, ¿sí? De los niños. Y dice uno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no enseñamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Precisamente aquí en Efesios, en el capítulo 6, versículo 4, dice, hay una amonestación a los padres, y esa amonestación de parte de Dios yo quiero hacer llegar a toda la sociedad chapeense, que vengamos al manual y que vengamos y veamos qué es lo que el Señor dice para nuestros hijos, para nuestros matrimonios. Pero esta noche yo quiero compartirles lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Qué hermoso. El Señor te dice, ¿sabes qué? Educa a tu hijo en la palabra del Señor. Si tú educas a un niño en los principios del Señor, ese niño va a ir creciendo y va a ir aprendiendo qué es lo que el Señor le dice. Si tú haces esto, se va a repercutir en una sociedad más plural, más apegada al Señor, ¿sí? Y esto se refleja en una baja de los índices de delincuencia, en matrimonios, futuros matrimonios, ¿sí? Apegados a la palabra de Dios. Y es bien hermoso porque a los hijos los insta a obedecer a los padres. Y si todo esto se hiciera de esa manera, cambiaríamos el mundo. Que pensar reflexiones más que nada, pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a su programa Doxología Bíblica.
salvación, pero ya con unos contenidos de cómo fortalecer y quitar esa no saben ustedes guardar silencio, ven que estoy haciendo tan gritando y gritando. Tú primero aquí hablándome, tú no te hagas, tú también. Cómete pera. Como te pera. Dime que eso. Dale, Te voy a pegar, pero los cachetes. tú vas a comer esa pera. Mentirosa, chismosa. Hablas de mí, me criticas y ve cómo eres tú. ¿Cómo que te da coraje? Chismosa, ¿eh? ¿Qué aprendiste de mí? ¿Qué aprendiste de mí? Es mentira. Es mentira. Cómete una pera. No llevas una pera. No está comiendo pera. A 4 de la tarde, contamos con pedido a mayoreo llamando al teléfono celular 082-11-612-15. Quesos por semana, brazos de carne fría. No se pierda su programa Deportivísimo, todos los viernes a las 7 de la noche con Zuleima y Jennifer. Su conductor, Joaquín David Caballero, les dice, ¡nos estamos viendo! Oye, Marito, ahorita que terminó el programa me dio un hambre. Fíjate que a mí igual. ¿Dónde podemos ir a cenar? ¿Al Nuevo Mundo, te parece? Ok, me parece perfecto. Vamos. ¿Qué dice,